Estamos aquí de nueva cuenta y ya estamos aquí con la información y ya estamos en este 14 de febrero. Y es viernes, Hilario, es viernes y los viernes, bueno, nos llenamos de historia, nos llenamos de cultura, nos llenamos de conocimiento, ¿eh? Y nos vamos hasta el estudio del doctor Joaquín Robles Linares, quien, bueno, pues hoy temas interesantes. Buenas noches, Joaquín, muchas gracias por tu presencia, como siempre. No, hombre, buenas noches y muchas gracias por recibirme otro viernes y con un tema histórico e interesante y actual. Eso es. ¿Qué Bueno, pues es? mira, yo quisiera hablar un poco de lo que fue el Plino, el proyecto del Plino, pero también la crisis hídrica que estamos sufriendo en estos momentos aquí en el centro del estado, lo que es Hermosillo. Yo quisiera comentar que el próximo jueves 20 a las 6 de la tarde, en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, vamos a presentar este libro, El Ah, Plino, mira. entre el ideal técnico y la realidad política, un texto escrito por el ingeniero José Luis Jardines Moreno, que ustedes conocen perfectamente bien. El ingeniero Jardín es un experto en todo lo que tiene que ver con el agua, pero también en lo que es precisamente lo que sucedió en torno a este plan desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista social. Entonces, creo que vale la pena rescatar todo lo que había sobre este plan, pero también que vaya y conduzca la discusión y el análisis de los expertos para solucionar el problema del agua en Hermosillo. Yo les quisiera platicar un poco de lo que trata este libro, que vale la pena en muchos sentidos, porque hace un recuento muy interesante y pormenorizado de lo que es la gestión del agua en México. Obviamente, si nos trasladamos un poco a la época de hace 100 años, en el periodo de la gestión de Plutarco Elías Calles, eh, van a ver que en ese momento él crea la Comisión Nacional de Irrigación. Por primera vez, Hilario, Víctor, eh, el agua es un tema político que le corresponde o que tiene interés en el gobierno federal. Entonces, al crear en la Comisión Nacional de Irrigación, el tema del agua que en el porfiriato había permanecido en los ayuntamientos y no había tenido la importancia que debe de tener, él se la da. Entonces, esta comisión empieza a crear obras importantes a lo largo y ancho del país, como son presas, canales, y algo que a lo mejor ya se les ha olvidado. También pone atención en el agua potable que se le daba a las ciudades y las cuestiones que tenían que ver con la salubridad. Bueno, esta Comisión Nacional de Irrigación tiene una gestión muy importante durante muchos años, hasta 1946, que se crea la Secretaría de Recursos Hidráulicos. En la Secretaría de Recursos Hidráulicos es donde se concentra básicamente el despegue impresionante que tiene que ver con la técnica, la ingeniería y también el destino de aquellos volúmenes de agua que empezaron a impactar a la población mexicana y empezaron también a darle otro sentido a la gestión y a la política pública que tenía que ver con este elemento tan importante para las ciudades y para el país. Bueno, así llegará la Secretaría de Recursos Hidráulicos, empiezan a hacer grandes obras y entre estas obras importantes, que México pues no estaba parte del resto del mundo, empieza a gestionarse planes que tenían que ver con la conducción de grandes volúmenes de agua. Se hace el Plino, que era el Plan Hidráulico del Noroeste, que en resumen consistía en tomar agua desde Nayarit, Sinaloa, y conducirla hasta las planicies de Sonora para integrarlas a la producción y además
al finalizar ese proyecto, pues incorporarían miles y miles de hectáreas, tanto de Sinaloa como de Sonora, a la producción. También había otros planes junto a este, había un plan en el centro y había un plan en el Golfo que incluía las áreas de Veracruz, Tamaulipas, toda esa zona, precisamente para conducir el agua. Curiosamente, México no era la excepción. En Estados Unidos también se habían hecho unos programas extraordinarios, además ambiciosísimos, con uno que se llamó NAUPA, que era traer agua básicamente desde Canadá, desde Alaska, conducirla por Canadá, Estados Unidos y regar todas las planicies de esta zona de Sonora, de México y Estados Unidos para incorporarlas al cultivo. Programas muy ambiciosos que además tenían una especie de visión futurista en todo. Así nace el Plino. El Plino se empieza a proyectar con distintos ingenieros, va cambiando, particularmente la época que tiene una importancia enorme es en los años 60, donde el ingeniero Jardines se involucra en lo que tiene que ver con la Secretaría de Recursos Hidráulicos, está en contacto con los ingenieros de la época y hasta llegar a la época de Luis Echeverría, donde empiezan a modificarse los criterios que tenían que ver con este plan. Al final de cuentas, el Plino cambia de nombre varias veces, pero aún así, con la situación de que no se haya formalizado, bueno, hasta la fecha hay obras que estaban dentro del proyecto original. Les pongo un ejemplo, la presa Huites, por ejemplo, y otros, el canal Fuerte Mayo, en fin. La Huites sí se logró construir, ¿no? Sí, se logró construir, sí. Lo que pasa, Hilario, Víctor, es que la política pues empezó a participar o a ser un jugador en estos proyectos. También hay que entender que la Secretaría de Recursos Hidráulicos, hay un investigador del Colegio de México que le llama el paraíso de los ingenieros, desapareció y le dio paso a la Comisión Nacional del Agua, que la realidad se hace un balance entre las tres entidades, pues no tuvo el perfil que tuvo, por ejemplo, la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Eso aunado a que las ciudades empezaron a crecer y hubo un fenómeno, aquí voy a desembocar en lo que es la escasez de agua en Hermosillo. Hubo un fenómeno que los tres vivimos. En los años 80, el gobierno federal entró en crisis económica, política, en fin, lo que ustedes conocen. Y entonces empezó la descentralización administrativa con el objetivo político de ir reduciendo lastres en ese gobierno que cada vez se le dificultaba más lo económico, pero también lo político, y empezó a entregar salud, educación, y entregó los organismos operadores de agua a los estados. Estos organismos operadores, pues la realidad es que no tenían ni los recursos, ni tampoco las capacidades para de un momento a otro entregarlos a los estados. Y después en la contienda política, ya en los años 90, ya cuando vivimos esa disputa entre el PRI y el PAN, al ganar las ciudades, este partido empezó a dominar la administración pública y empezó a requerir ese tipo de organismos, y bien vemos que en aquellos años pues se entrega el organismo operador de agua potable a la presidencia municipal, y entonces los ayuntamientos, si tú ves en la escala de presupuestos cómo están divididos, 70 la federación, 20 el estado, 30 el estado y 10 el municipio, pues simple y sencillamente quedan muy desprotegidos, a pesar de que es un bien primordial, y además pues, tener deficitaria una empresa que vende el único producto vital en el país, pues, es una contradicción, pero empiezan esos problemas.
Oye, Entonces, Joaquín, nada más, perdóname hacer una pausa aquí porque entraste ahí en materia. Tengo muy presente, yo llegué aquí en 1984, tengo muy presente que pues conocí, o sea, tuve la oportunidad de conocer algunos lugares y de las giras, porque el doctor Ocaña fue intensísimo para promover y para tratar de desarrollar el Plino, pero me acuerdo que ahí entró el factor político que ahorita estabas hablando, pero en el factor político es que Sinaloa dijo ni una gota sonora. sí, Sinaloa cambió de posición. Y ahí fue Sí, cuando se vino abajo, totalmente. sí, Sinaloa, y te voy a decir un personaje que incluso lo comenta el ingeniero Jardines en este libro. El personaje que negó y que realmente estaba en contra del proyecto es un sinaloense originario de Mochis, según el ingeniero Jardines, que se llama Francisco Labastido Ochoa. Ándale. Él estaba en contra y estaba negado. Las situaciones se complicaron, Víctor, Hilario. Ustedes saben que ahorita hacer trasvases entre cuencas es muy complicado. Además, hay factores nuevos que no estaban presentes en los años 60, como es el ambientalismo. El ambientalismo critica Claro. este tipo de ejercicios y además los estados empezaron a oponerse. Incluso hubo un momento cumbre que fue en los años 60, pero simple y sencillamente el tiempo pasó. Y también hay un detalle que hay que reconocer. Las condiciones y las demandas económicas y de infraestructura del centro del país pesaban por sobre zonas del noroeste que no tenían la densidad poblacional Claro. ni la importancia presupuestal que tenía, por ejemplo, una delegación de la Ciudad de México, por darte un ejemplo, nada más, ¿no? Entonces, todo eso ha incidido en que el Plino sea un proyecto con el que muchos de nosotros nacimos, Hilario, Víctor. Yo recuerdo desde los años 60, 70, que todo el mundo hablaba del Plino como el gran proyecto y aquella obra que iba a incorporar a la producción a miles y miles de hectáreas. Desafortunadamente, pues por miles de situaciones no se ha dado y ahorita cada vez es más complicado. En el año 2023 escuché y leí las declaraciones del gobernador diciendo que lo iba a rescatar, algo que pues bueno, sería muy plausible. Sin embargo, pues uno ve los presupuestos y realmente pues fue nada más una declaración. Ahora es muy complicado. Sinaloa está negada totalmente. Sí, porque no está en manos de Sonora nada más. O sea, tiene que haber ese factor de toda la batería de presas desde, no sé, Nayarit, no sé dónde, para que esa agua que allá muchas veces se tira, se va al mar, pues pudiera canalizarse y llegar aquí. Acuérdate que Sinaloa, que son una docena de ríos. 11 ríos, el estado de los 11 ríos. Y ríos, realmente ríos. Y esa agua, pues igual, ¿no? La mayoría se pierde. Mira, definitivamente tienes toda la razón, se pierde, ¿no? El proyecto original venía desde Nayarit e incluía 17 ríos, desde Nayarit hasta Sonora. Y el proyecto original llegaba hasta lo que es hoy la costa de Hermosillo y un poquito más allá. Se fue modificando varias veces y algunas cosas del proyecto se hicieron. Por ejemplo, te platico algo que lo narra el ingeniero Jardines y tú has de haber sido testigo igual que Hilario. El acueducto Independencia estaba en el proyecto. No se llamaba Independencia, ¿verdad? El proyecto original de hacer un acueducto emergió en el gobierno del licenciado Beltrones. Sin embargo, a pesar de que durante muchas décadas los agricultores del sur del estado estaban de acuerdo en el proyecto original, se negaron y el proyecto prácticamente lo derribaron, con diferencias entre el proyecto que se construyó. Por ejemplo, la obra de toma original era una obra flotante, no le hicieron flotante. Entonces, si el nivel de la presa del Novillo baja, llega un momento en que las bombas se quedan sin manera de succionar el agua. Claro. El proyecto original contemplaba una obra de toma que flotaba. Bueno, a fin de cuentas se hizo, provocó una gran disputa, una gran controversia y nada más, a la hora de la hora, si uno revisa los números, algo que hace aquí el ingeniero Jardines,
pues la realidad es que aporta del funcionamiento del acueducto Independencia. Él habla que únicamente está al 40% de su funcionamiento, o sea, ni siquiera está operando en su totalidad. Además de lo que te digo, del hecho de haber entregado los organismos municipales, los organismos operadores de agua a los municipios, un fenómeno que no es exclusivo de Sonora, ¿eh? En todos los estados sucedió lo mismo. Y en algunos fueron exitosos, como el de Guanajuato, que es el de León, perdón, creo que es un ejemplo, el de Querétaro. Hay otros donde es una tristeza. Entonces, esa situación incidió. Pero a fin de cuentas, creo que es importante retomar lo que dice el ingeniero Jardines en este libro que presentaremos el jueves 20 en el Centro de las Artes, y que estaremos acompañados de Nicolás Pineda, el ingeniero Jorge Ayala y obviamente del autor, y donde pues expondrán todas lo que tiene que ver con el Plino, pero también con la problemática del agua que es tan actual. Quisiera retomar una frase para cerrar mi comentario que le encontré al ingeniero Jardines aquí en relación a lo que estamos platicando, a las dificultades que tiene que ver con el agua y con la vida cotidiana de los ciudadanos. Él dice que en el mundo de los ingenieros hidráulicos y donde él le tocó participar desde finales de los años 60, había una frase que decía: el técnico propone, el director dispone y el político descompone. Entonces, ahí puede ser que haya sido algo similar a lo que ha sucedido. Sin embargo, yo los invito, ojalá y nos puedan acompañar, vale la pena, y ahí estarán los expertos que nos llevarán precisamente a recorrer todos estos años y también descubrir cuál es la problemática o qué es lo que sucede y ver las soluciones existentes, dejárselas a los técnicos, porque yo ya veo comentando asuntos de agua, pues a gente me refiero a asuntos técnicos, a gente pues que no conoce ni tiene la preparación, pero oye, básicamente de eso se trataba. Joaquín, fíjate que en lo referente a volviendo al tema del Plino, yo creo que el Plino lo echó a perder porque lo ligamos con Echeverría. Y todos pensamos que era una loquera más de Echeverría. Y por eso nadie le tuvo confianza al Plino. Porque era, era una buena obra, pero como venía de Echeverría, se la apropió. La gente dijo, no, esto es una leperada, una tontería, es una loquera. No, fíjate que sí, Echeverría, bueno, Echeverría fue uno de los personajes que abrazó el proyecto, pero el autor menciona que Leandro Rubirosa Guade, el primer secretario de Recursos Hidráulicos, no, en primer lugar rompía con el esquema de aquellos ingenieros que habían llegado a la Secretaría por méritos propios y por capacidades técnicas, y no veía con buenos ojos el proyecto. Sucedió también pues la crisis económica. Es un proyecto, Hilario, Víctor, que demanda una cantidad astronómica de dinero. Sí, imagínate conducir y conectar presas, canales, ríos, distritos de riego, bombeo, en fin, entonces desde Nayarit hasta esta zona. Es algo monumental. Y ahora sin embargo, sí, cierto. Perdón, y ahora con estos temas de que no sabes quién está y quién te va a bloquear y quién va a detener el agua y quién va, ya sabes las cosas que hemos vivido ahora. Oye, Joaquín, nada más rapidísimo. Entonces, jueves, ¿a qué hora es? Jueves, 6 de la tarde, Centro de las Artes, aquí en la Universidad de Sonora. O sea, estaremos ahí. Va a estar y además el ingeniero Jardines, el ingeniero Amaya. El ingeniero José Luis Jardines, el autor. Ajá. Nicolás Pineda Pablos, investigador del Colegio de Sonora. Sí, el ingeniero Jorge Ayala, que participa, tiene una vasta experiencia en el campo técnico, fue protagonista de estos planes. Y pues su servidor, que estaría ahí platicando. Y el historiador, oye, porque los tres excelentes conocedores de la historia y de lo que se debe hacer en torno al agua. Oye, pero el historiador tengo entendido que ni agua toma. Mira, bueno, yo de los aspectos, quiero explicar algo rápido antes de que terminemos. Adelante. En primer lugar, el libro no es un libro técnico, No es un libro técnico, es una narración, que por eso estoy invitado. Yo de aspectos técnicos
yo no sé nada. Pero el libro, desde el punto de vista narrativo, es muy bueno porque explica perfectamente bien. Okay. Y además es un gran ejercicio de memoria y de agradecimiento a todos los ingenieros y a todos aquellos personajes que participaron, muchos de ellos, pues obviamente reconocidos, pero básicamente esa es mi posición. Vamos a comentar y a platicar lo que era la atmósfera histórica del momento. Gracias, Joaquín. Ya nos dirás dónde lo conseguimos después, por favor. ¿Cómo no? Gracias. Joaquín, rápidamente, antes de despedir tu columna del domingo. Mi columna del domingo, Septentrión, vamos a hablar de qué les parece que lo que está sucediendo en el Infonavit y las centrales sindicales calladas, algo que yo no había visto nunca. Impresionante, todos callados. Regresamos. Gracias, todos. Joaquín, muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. El ingeniero Joaquín Robles Linares.